Saludo especial para todos nuestros seguidores en Antioquia, Colombia y el mundo. Esto es Gente AMPM y como todos los martes y los jueves traemos un tema y un invitado especial. Hoy invitada especialísima porque toda vez que es la mujer que se encarga de controlar las cosas en Medellín. Una mujer joven pero muy bien preparada. Así que le damos la bienvenida con los agradecimientos por aceptar nuestra invitación a tener esta amable conversación a la doctora Diana Carolina Torres. Ella es la Contralora General de Medellín. Muy buenas noches, Contralora, ¿y cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes. Por acá muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Contralora. Quisiera que empezáramos esta charla como clarificándole un poco a aquellas personas que no conocen la Contraloría. ¿A qué se dedica la institución que usted muy bien dirige? Claro, la Contraloría es la entidad que se encarga de realizar el control fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Es la encargada de la vigilancia de los recursos públicos, de la forma en que los administradores públicos administran sus recursos y la forma en que a través de estos recursos hacen una buena o mala gestión. Muy bien, ¿y somos juiciosos en nuestra ciudad para el manejo de los recursos públicos o al contrario le generan mucho trabajo, Contralora? Pues acá tenemos mucho trabajo siempre, pero en comparación con otras ciudades, históricamente Medellín ha sido muy buena en el manejo de los recursos públicos, y eso pues no es un tema actual, sino que viene desde hace muchos años al compararlo con otras ciudades del país. Muy bien, yo a usted la veo muy enfocada a trabajar en temas de los recursos naturales, Contralora. ¿Es así? Sí, este periodo nuestro eslogan es Control Eficiente, Ciudad Sostenible, porque precisamente desde la Constitución Política y más con las nuevas reformas que han traído las leyes en materia de control fiscal, pues es muy importante también garantizar la protección y la defensa de los recursos naturales, entendidos estos como recursos del Estado. Entonces hemos dado también pues una lucha bastante fuerte en la protección y defensa de los recursos naturales en la ciudad, y en este momento estamos inclusive desarrollando varias actuaciones relacionadas con esos temas, como la evaluación de las políticas públicas ambientales, un tema de licencias urbanísticas, entre otras cosas. Hablemos un poco de la evaluación de las políticas públicas, Contralora. El ciudadano de a pie pensaría que poco sirven estas políticas públicas. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Sí sirven realmente? ¿Se están aplicando como son? ¿O al contrario no tienen ninguna realidad en el ejercicio real? Sí, las políticas públicas en general son fundamentales en la ciudad, porque de hecho las políticas públicas son en últimas la representación o el querer de la comunidad. Las políticas públicas representan lo que realmente la comunidad necesita y que el Estado ha identificado esas necesidades y las ha convertido en políticas públicas, ¿cierto? Entonces son como políticas de Estado, y esas políticas públicas, pues lo que se quiere y lo que se debe hacer es que el gobierno implemente esas políticas públicas, es decir, que no llegue cada alcalde de turno a decir, bueno, esas son mis proyectos, mi meta, mi plan de desarrollo, y que se olvide de las políticas públicas, porque precisamente las políticas públicas son a largo plazo, buscando solucionar esos problemas públicos que se identificaron desde la misma ciudadanía. Entonces, ¿cómo estamos en Medellín en materia de políticas públicas? En este momento estamos haciendo la evaluación, ya hemos evaluado las políticas públicas relacionadas con mujer y género, las relacionadas con temas de salud y las relacionadas con medio ambiente, y esperamos para finalizar el año terminar toda o evaluar la totalidad de las políticas públicas de la ciudad. Hemos encontrado varias situaciones, por ejemplo, que algunas de las que se han llamado políticas públicas no deberían ser políticas públicas, porque no buscan solucionar un problema público como tal, sino un problema particular que se identificó en algún momento. Entonces también eso es pues como un llamado para tener más en cuenta cuándo sí se debe tratar un tema como política pública y cuándo no. Y otra cosa que hemos detectado es que cuando se emite una política pública, muchas veces ni siquiera la administración la reglamenta, sino que se deja como letra muerta y no se atiende el problema público planteado, o que aunque se reglamente no se le invierte en recursos públicos. Entonces así, ¿para qué una política pública a la que no se le va a invertir? ¿Cómo pretendemos solucionar los problemas de ciudad?
y otras que al principio se les invierte, se empieza a trabajar en ellas, pero luego con cambios de administración pues se van dejando en el olvido, y esa tampoco es la idea, porque lo que necesitamos es garantizar la continuidad de las acciones que permitan implementar las políticas públicas y solucionar los problemas públicos detectados. Así que, como balance general de ese análisis que ustedes vienen haciendo hasta el momento, Contralora, ¿podríamos hablar de un resultado positivo o al contrario? Es un resultado, o mejor dicho, trae varias cosas positivas, porque la ciudad en general ha sido muy juiciosa con la elaboración de políticas públicas, pero también es un llamado a atención, porque no estamos del todo bien, ¿cierto? Por ejemplo, hay políticas públicas en materia de salud en las que no tenemos ninguna inversión. Entonces, ahí están esas políticas públicas como letra muerta, o hay políticas públicas como la política pública del cáncer, que se llama Política Pública Integral para el Cáncer, pero que solamente tiene una acción, y es la de entregarle pelucas a las mujeres que se someten a la quimioterapia, que es una acción muy importante, pero que no obedece una política integral del cáncer, porque no tiene más acciones en relación con la enfermedad, con los temas psicológicos de hombres y mujeres, y en relación a la prevención del cáncer, por ejemplo. Entonces hay situaciones que hay que mejorar y que desde la administración municipal se tienen que identificar y se deben empezar a mejorar, o temas tan delicados como el tema de atención a desastres, las políticas públicas de riesgo que no existen en la ciudad. Entonces todavía hay falencias importantes, porque miremos lo que aconteció con la pandemia. No había recursos invertidos en temas de prevención de posibles pandemias, no se había avanzado en temas de investigación pese a que el plan decenal de salud establecía que se debía hacer, y pues obviamente los efectos de la pandemia nos cogieron más duro de lo que nos hubieran podido coger en caso de que hubiéramos implementado esas políticas públicas. Entonces son como ejemplos, pero así como esos que les cuento, hay muchos en la ciudad. ¿Y qué hace, Contralora, la institución en el caso de, por ejemplo, las políticas públicas de la lucha contra el cáncer, cuando encuentran que hay unas acciones que pues sí son importantes, como usted dice, pero que realmente no significan pues una forma contundente para representar una política pública? ¿Ustedes entran a corregir o cómo hacen? Nosotros en materia de políticas públicas lo que hacemos es que entramos a realizar un informe donde se identifican esas falencias, porque como lo que digamos dentro de nuestra razón de ser es garantizar el buen manejo de los recursos públicos. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar las falencias y entregarle al municipio y decirle: mire, señor municipio, esas son las falencias que hemos encontrado en materia de políticas públicas, es necesario que las solucione, porque eso le va a permitir invertir de una manera más eficiente sus recursos públicos y nos va a evitar que en un futuro podamos hacer inversiones que sean innecesarias, ineficientes y que no resuelvan los problemas públicos de la ciudad. Porque la plática, cuando uno habla de que se perdió la plática, no solamente podemos verla desde el punto de vista de que se celebró un contrato y hubo unos sobrecostos, o que se perdió una plata y que hubo un acto de corrupción, sino que la plata también se pierde cuando usted no la maneja bien, ¿cierto? Cuando usted no invierte en lo que debe invertir, cuando usted no prioriza bien. Esto en la norma se asimila a lo que es un buen padre de familia. Un buen padre de familia, claro, si recibe un dinero mensual y lo invierte bien en las prioridades, en la educación, en la salud de los hijos, pues en lo básico, obviamente que va a ser una buena administración. Pero si se pone a hacer gastos suntuosos o a dedicarle primero el dinero a otras cosas que no se necesitan, pues evidentemente el manejo de la plática va a ser inadecuado y se van a terminar perdiendo los recursos públicos. Así es, Contralora, desde su eslogan que me gusta mucho, control eficiente, ciudad sostenible, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de realmente de avanzar y dar pasos grandes en el tema de ser una ciudad sostenible? Bueno, Medellín ha sido una ciudad pionera en estos temas de medio ambiente y de ciudad sostenible. Inclusive se han visto iniciativas muy importantes que vienen desde el año 2012 en busca de una ciudad saludable, que incluye todo el tema de ciudades sostenibles, pero desafortunadamente por la evaluación que hemos hecho y en temas de movilidad y en otros temas también, encontramos que no se ha dado una continuidad a esas políticas de Estado que se iniciaron en esa época, sino que cada alcaldía viene con sus estrategias y que pueden ser buenas, pero cuando no se garantiza la continuidad,
entonces Claro. es un poco más difícil garantizar lo que se busca con las ciudades sostenibles, máxime cuando en realidad el mundo pues va precisamente en un proceso de evolución que es contrario a lo que se quiere con las ciudades sostenibles, y que entonces los gobiernos tienen que hacer una mayor fuerza porque es casi como ir contra la corriente. Entonces en Medellín hay muchas iniciativas muy interesantes, se ha trabajado en varios temas y encontramos avances, somos ejemplo en otros países en ciertos aspectos ambientales. Sin embargo, todavía nos faltan muchas acciones, nos falta mayor inversión en temas relacionados con cambio climático, con conciencia ambiental, trabajar más acciones en los colegios y en las universidades para que la gente en la ciudad tenga esa conciencia ambiental que necesitamos para los futuros gobernantes. Eso es lo que hemos evidenciado inicialmente en la evaluación de políticas públicas que hemos realizado, porque cuando uno no apunta que la administración oriente todo su quehacer a garantizar una ciudad sostenible, pues realmente también hay un riesgo muy alto de que los recursos públicos no se inviertan en lo que debería hacer, ya que en el análisis que hicimos, que la mayor cantidad de dinero que se invierte en temas por ejemplo, la atención de desastres y todo esto es más en la atención y no en la prevención. Cuando uno atiende la prevención, que es precisamente uno de los temas de la ciudad sostenible, pues entonces lo que usted gasta en atención es mucho menos y la prevención es mucho más económica, lo que quiere decir que nos va a sobrar platica para invertir en la salud, para invertir en la movilidad y en otros para la ciudad. Como decían nuestras abuelas, prevenir es curar. Y sale muchísimo más barato, Contralora. Esa preocupación que usted ha tenido con la ciudad la ha llevado inclusive a establecer unos convenios y unas alianzas con instituciones tan importantes como el área metropolitana del Valle de Aburrá y con el Politécnico. Cuéntenos sobre eso que nos parece bastante interesante. Sí, hemos tenido la fortuna de que hemos tenido la oportunidad más bien de celebrar varios convenios con diferentes universidades, con la Universidad de Medellín, con la Universidad de Antioquia, con el Politécnico, con la Universidad Pontificia Bolivariana, que entre otras cosas es una universidad que es líder en temas de sostenibilidad ambiental, entonces nos ha servido mucho y nos hemos aliado en temas de proyectos de investigación. También tenemos unos convenios importantes con Uniambiental y con la Unión para el Cuidado y Protección de la Naturaleza, que es una organización internacional a la que están inscritas la mayoría de los países del mundo, y con ellos hemos hecho pues unos trabajos muy importantes en temas de capacitación, en temas de investigación, y pues seguimos trabajando en eso. Lo que queremos es darle un enfoque, un nuevo enfoque al control fiscal de la ciudad, que todos nuestros funcionarios empiecen a hacer una evaluación del control fiscal también con cara a la protección o de cara a la protección de los recursos naturales, y que podamos hacer una articulación entre la ciudadanía en general, la academia y la Contraloría para garantizar la protección y defensa de los recursos naturales. Como dicen por ahí, ¿y cómo va el ciudadano de a pie ahí, Contralora? Existen muchas personas interesadísimas en participar de estos proyectos y de estos procesos. Ustedes también tienen un área dentro de la Contraloría que se dedica como a esa atención del ciudadano, ciudadanos que quieren participar, que quieren aportar. Claro que sí, nosotros tenemos un área que se llama la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, y aquí venimos trabajando mucho de mano de las veedurías, de los jóvenes de la ciudad, de los estudiantes, de los contralores escolares. Hacemos varias cosas. Lo primero es que les hacemos un acompañamiento en todo el tema de la atención de denuncias, porque la idea es que los ciudadanos y ciudadanas nos interpongan unas denuncias que cumplan como con los requisitos para poder nosotros prestar un mejor servicio, ¿cierto? Hacemos también capacitaciones en relación con la competencia para que la ciudadanía sepa cuándo acudir a la personería, la Contraloría, la Procuraduría, claro, y que es mucho más ágil la atención pues de sus inquietudes y necesidades. Y tenemos algo muy importante que es la Escuela de Liderazgo, donde nosotros prestamos capacitaciones en materia de control fiscal, en materia de contratación, en materia de protección de los recursos naturales y en materia de participación ciudadana. Con eso buscamos promover que la gente participe cada vez más, que se sientan verdaderamente dueños
de la ciudad, que se sientan comprometidos con la protección de los recursos públicos, con la protección de los recursos naturales, y de esa manera buscamos articularnos con la ciudadanía y con las veedurías ciudadanas para hacer un control más eficiente en la ciudad. ¿Y cuáles son esos canales, Contralora, los canales que puede utilizar la ciudadanía para denunciar, por ejemplo? Nosotros tenemos, bueno, pueden venir a las instalaciones de la Contraloría, que es en el edificio Miguel de Aguinaga, el que era el antiguo edificio de Empresas Públicas de Medellín, en la Plaza de Bogotá. Aquí los atendemos, ¿cierto? Pero también tenemos nuestro correo electrónico que es participa@cgm.gov.co, y ahí también pueden enviar sus denuncias, sus inquietudes, o solicitar capacitaciones o lo que necesiten. Y también tenemos en la página web de la Contraloría, cgm.gov.co, y ahí cuando entran hay un enlace que los lleva directamente a donde pueden interponer la denuncia. Entonces ahí les aparece interponer denuncias o comunicarse, contactarse con nosotros, y ahí les atendemos también cualquier inquietud que tengan. ¿Y somos realmente buenos, tenemos la cultura de la denuncia, o somos más bien malitos, Contralora? Pues incluso en el departamento de Antioquia en general hay mucha denuncia, pero creo que nos falta también más. Nos falta también cualificar mucho el denunciante, porque miren, realmente en la actualidad hay muchos medios electrónicos que nos permiten conocer cómo va la ciudad. Entonces los ciudadanos muchas veces ven la regularidad y la cuentan, pero tan bueno que ellos pudieran saber cómo entrar al SECOP, cómo mirar cómo va el contrato, cómo hacer un derecho de petición, porque eso les va a permitir conocer más el contexto de la ciudad, hacer un mayor control ciudadano, y que la administración también sienta pues que es que los están vigilando, pues no la Contraloría solamente, no la ciudadanía en general, pero también les va a permitir obtener unos elementos más técnicos para mejorar las denuncias, entregar más pruebas, más soportes, y eso va a facilitar muchísimo el control en la ciudad. Qué buena esta charla, Contralora, para que usted le aclare a la gente algún pensamiento que hay muy popular, y es que yo denuncio pero no pasa nada. Eso es lo que dice la gente en la calle, pero realmente sí pasa. Sí, realmente pasa. Lo que pasa es que, o lo que pues me ha tocado por la experiencia, es que muchas veces desconocemos un poquito cuáles son los roles de cada una de las entidades, ¿cierto? Entonces uno evidencia muchas veces denuncias que no son propiamente del control fiscal. Entonces la gente piensa que realmente no pasa nada, pero lo que sucede es que no era de nuestra competencia, por ejemplo. Te lo trasladamos a otra parte, o denuncian cosas que son de carácter administrativo y no tienen como ese conocimiento de qué es lo que tienen que denunciar, de qué es una falta disciplinaria, de qué es un delito, de cuando hay un tema que tiene que ser de competencia del control fiscal. Y a veces también pues uno escucha mucho, es como las críticas. Entonces es que esa contratación la hicieron de tal manera, pero realmente no conocen muy bien la normatividad en materia de contratación, y la gente cree que, por ejemplo, está mal hecho, y resulta que la ley sí lo autoriza. Entonces muchas veces dicen, pero no pasó nada, yo denuncié, y realmente era que nos faltó de pronto conocer un poquitico más la norma. Por eso es que la Contraloría todo este año se ha ocupado de dictar charlas y capacitaciones en temas contractuales, de presupuesto y otras áreas, precisamente para poder que todos los ciudadanos conozcan más de lo que es la administración pública, cuándo realmente hay una falta, cuándo no, qué debemos denunciar y qué no debemos denunciar. Porque también pasa lo contrario, pasa que uno ve irregularidades en la calle, la gente lo ve, pero como ya eso se volvió como natural en un espacio, entonces la gente dice, eso siempre pasa, eso no es nada malo, cuando realmente ahí sí está el delito, ahí sí está la falta, ahí sí está la corrupción. Pero cuando se vuelve habitual, la gente es como, no, eso es lo normal, ¿cierto? Entonces también es enseñarle al ciudadano que no todo lo que pasa, que no sea conforme a la norma, es lo normal, que la gente aprenda a diferenciar entre los diferentes actos que van a encontrar pues en las calles. Y muy importante que ellos se sigan empoderando de estos temas de participación, porque es que nosotros hacemos una auditoría que conforme a la norma posterior y selectiva, o sea, nosotros seleccionamos según unos riesgos qué es lo que tenemos que revisar, pero realmente quienes se dan cuenta de qué es lo que pasa es la gente en la calle, ¿cierto? A la que no le llega el complemento, a la que no le llega el subsidio, la que tiene que pasar por el puente que nunca se hizo. Sí, ellos son los que realmente se dan cuenta de cuáles son esas problemáticas y nos pueden también alertar para que nosotros lleguemos de una manera más rápida y más eficiente a atender esos puntos que son la problemática real de la ciudad.
Contralora, ¿necesita el ciudadano en una denuncia de esas presentar pruebas? No lo necesita, ojalá las presentara, ¿cierto? Pues nuestra labor es conseguir las pruebas. Pero si ellos presentan las pruebas, pues la investigación es mucho más rápida. ¿Qué es lo que pasa? Si ellos, y eso no solamente le pasa al ciudadano, le pasa a todo el mundo. Miren, cuando uno llega con la prueba de una vez en la mano, entonces quien cometió la falta ya no puede modificar los documentos. Mientras que si la denuncia es general, ya cuando se dan cuenta que hay una denuncia por ahí circulando, entonces van y modifican los documentos, arreglan las cosas, y ya cuando uno llega, pues todo está solucionado, ¿cierto? Porque ya escucharon, porque les llegó el rumor. Mientras que cuando uno ya tiene la prueba, y eso no solamente lo hacen los ciudadanos, sino que también lo hacemos nosotros como auditores, es tratar de una vez identificar todas las pruebas. Uno puede iniciar el proceso y practicar pruebas después, pero entonces ya sí le aparecieron los soportes, ya apareció todo. Entonces es muy bueno cuando uno logra desde el inicio tener ahí los soportes para determinar si hay o no una falta pues, disciplinaria, un delito, o para nuestro caso un detrimento patrimonial. No es obligación del ciudadano entregar la prueba, solamente con la denuncia nosotros tenemos la obligación de practicarla, pero para que podamos también ser más ágiles en el proceso, si entregan las pruebas, operaremos mucho más rápido. Claro que sí. Recordarle también al ciudadano Contralora, es importante que el control que hacen ustedes es posterior. Así es. Porque la gente se imagina muchas veces que no es así y se equivoca nuevamente en la denuncia. Eso ha sido también una de las críticas que han recibido las Contralorías en todo el país, porque desde el 91 nuestro control es posterior y selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando hay, por ejemplo, una irregularidad en un contrato que se está ejecutando, que se está repartiendo un alimento, que se están ejecutando unas obras, nosotros no podemos llegar a revisar en ese momento, sino que hay que esperar a que el contrato se termine para poder nosotros entrar a revisar lo de la vigencia anterior. Entonces, muchas veces nos interponen las denuncias de lo que está sucediendo en este momento, y como no podemos ir a atenderla porque la Constitución no nos da esa competencia, pues la gente también dice que la Contraloría no hace. Pero la Contraloría General de la República, a partir del año 2020, sí tiene un control preventivo. Entonces ellos, por ejemplo, ahorita sí pueden empezar a intervenir en estos temas, inclusive antes de que se termine el contrato. Y lo del control posterior y selectivo, pues inclusive las Contralorías como tal no estamos muy de acuerdo, porque quisiéramos intervenir más rápido, pero también tiene un origen histórico y tiene su razón de ser, y es que el control antes era un control previo. Pero ¿qué pasa cuando el control es previo? Que las Contralorías ingresan a revisar todo desde la misma celebración del contrato, ¿cierto? Desde el principio, y entonces empieza la Contraloría también a meterse demasiado en lo que es la administración pública. Entonces casi que es una doble función, porque administra el administrador, pero también la Contraloría, porque te va diciendo desde lo que tienes que hacer, con quién hay que contratar, porque con ese no se puede. Entonces eso fue lo que trató de hacer la Constitución del 91, darle el rol a cada uno, ¿no es cierto? Decirle, vea, usted administrador público tiene toda la confianza porque fue elegido por elección popular, administre y hágalo bien porque se presume que usted lo puede hacer bien. Y Contraloría, déjelos trabajar, porque además el tema se volvía un poco más lento porque había que dar muchas revisiones. Total. Y nos dijo, vaya, se haga un control posterior a ver qué tal lo hizo el gerente o el administrador, y eso es lo que venimos haciendo, pero que también, como ya lo mencioné, pues genera algunas inconformidades porque llegamos a veces tarde pues a revisar lo que ya se ha perdido. Claro que sí, queda claro. Contralora, no podría dejar de tocarle el tema de la administración de recursos durante la pandemia. En todo el país hubo mucho revuelo por todo lo que pasó. ¿Cómo nos comportamos aquí en Medellín con eso? Bueno, desde el punto de vista de la pandemia, pues hay varios temas por tocar. El primero es en cuanto a las urgencias manifiestas, lo que nosotros ya revisamos. ¿Y qué son las urgencias manifiestas? Es algo que la Contraloría hace revisando si la administración está haciendo contratos de manera directa y si estaban relacionados con la pandemia o no, porque esa era la autorización que tenían. Si tiene que ver con pandemia, lo puede hacer de manera directa, si no, hágalo por el modelo contractual que le exija la ley. Entonces, de la revisión que hicimos, el 100% de los contratos se hicieron conforme a la normatividad. En cuanto a la administración de los recursos públicos que se hicieron en la pandemia, tenemos que, pues hubo un gasto muy importante en esos temas de pandemia, se dieron movimientos presupuestales para poder cubrir las necesidades de la pandemia, y en este momento precisamente estamos ejecutando la auditoría donde incluimos todos los gastos de pandemia. ¿Por qué lo estamos haciendo en este momento? Porque como lo mencionamos ahorita, nosotros estamos auditando todo lo que pasó en la vigencia anterior, 2020.
Ya estamos entregando informes preliminares en estas 2 semanas y esperamos pues que encontrar buenos resultados. O sea, esperamos encontrar que la ciudad manejó bien los recursos públicos. Por ahora lo que hemos revisado, vamos como bien con el manejo de la pandemia. El año pasado hicimos una unidad de reacción inmediata, encontramos algunas observaciones y unos hallazgos que gracias a Dios pues la plática se recuperó, se devolvió para el municipio de Medellín y pues estamos atentos ya a entregar resultados en las próximas 2 semanas. Pues Contralora, nos deja ustedes muy positivos, muy contentos. Vemos una Contraloría moderna, dinámica, en acción, y eso es lo que los ciudadanos de Medellín esperamos. Muchísimas gracias por contarnos estas buenas noticias y nos quedamos muy pendientes de lo que esté pasando. Nosotros siempre como medio de comunicación muy atentos a contarle a la ciudad qué está pasando desde la Contraloría. Hoy encontramos, como le digo, noticias muy positivas. ¿Cuál es el mensaje para los medellinenses, Contralora, desde su despacho? Bueno, yo creo que el mensaje es que busquemos siempre la articulación con las diferentes entidades del Estado, que nos comprometamos también con el ejercicio del control ciudadano. Este control ciudadano es fundamental para mejorar el proceso de la administración pública, para mejorar el control fiscal y en últimas para llegar a tener la ciudad que tanto soñamos. Creo que lo más importante es actuar, ¿cierto? Actuar y ayudar en lo que se pueda como ciudadano, antes que criticar. Si no estamos de acuerdo con lo que viene pasando en la ciudad, entonces hay que actuar, hay que denunciar, hay que ser propositivos, hay que articularnos con los centros de control y esa es la invitación. Aquí en la Contraloría General de Medellín estamos de puertas abiertas para atenderlos, a las acciones comunales, a las veedurías, a la ciudadanía en general. Queremos contar también con su acompañamiento y queremos que cuenten con nosotros en el ejercicio de su función ciudadana. Qué bueno, Contralora. Nosotros le agradecemos mucho por su tiempo, sabemos de sus grandes ocupaciones. Muy amable y que Dios la acompañe en su gestión. Sus éxitos son los éxitos de Medellín también. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Una feliz noche.